Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero contar algo que nadie ha dicho respecto a Israel Vallarta y a los secuestros en el rancho La Chinita. Y es que, bueno, mucho se ha hablado acerca de las crueles torturas que sufrió este personaje, Israel Vallarta, torturas inenarrables que incluyeron una violación. Se ha hablado muchísimo y con verdad acerca de la trampa que le puso Genaro García Luna a Israel Vallarta, acusándolo de un secuestro que no era real. No era real porque el propio Genaro García Luna había puesto a un policía que aparece en las grabaciones con una venda en la cabeza, había puesto a una mujer y a un niño. Probablemente estas personas sí hayan sido secuestradas. Existe la versión de que se trataba de un cómplice de Israel Vallarta que lo había traicionado en un rescate, en el reparto de un rescate. Entonces Israel Vallarta había vuelto a secuestrar a la esposa de su compinche y a su hijo, y después que ya los había liberado, Genaro García Luna los atrapó, los volvió a meter, los encerró y los tuvo todo a tiempo para que estuvieran ahí las cámaras de Televisa y después, poquito después, atrás las de Televisión Azteca. Lo que nadie te ha dicho, lo que realmente es una revelación, es que sí existían los secuestrados y sí existía un miembro de la comunidad judía que había presentado las pruebas de que había personas que podían ser secuestradas. Y este personaje se llama ni más ni menos que Jaime Asher. Él era un contador y estamos presentándote en este video las evidencias de puño y letra de Jaime Asher, en las cuales él le decía a secuestradores, no vamos a meternos si era la banda de los Zodiacos, si era Israel Vallarta, no vamos a decir a quién, no, ¿por qué? Porque no lo podemos comprobar, pero lo que sí podemos comprobar es que Jaime Asher tenía una orden de presentación, o por lo menos si no una orden de aprehensión, sí una orden de presentación. ¿Cómo obtenía Jaime Asher esta información? Bueno, resulta que él era contador y trabajaba para varias empresas de propietarios de la comunidad judía. Resulta que en estas cuentas, pues había unas cuentas abiertas y otras cuentas cerradas. ¿Con qué propósito? Pues precisamente con el de evadir impuestos. A estas cuentas, en el lenguaje israelita, en el lenguaje judío, se habla de comida kosher, significa comida pura, y de comida taref, que es la comida prohibida, la que no está apta para el consumo de las personas de la religión judía. Bueno, pues en estas cartas se habla de estas cuentas taref, es decir, cuentas que no se le informaba a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues algunos de los secuestrados, uno de ellos de apellido Sigal, era hijo de uno de estos empresarios que tenía una doble contabilidad, de manera que pues pudieran secuestrarlo y se pudiera pagar sin que la Secretaría de Hacienda tomara nota de esto. Otro caso es el de Valeria, la otra persona que fue secuestrada. La propia involucrada dijo que su cuidador fue Israel Vallarta, que incluso ella le pidió un espejo
para poder arreglarse, que fue el propio Israel Vallarta el que le llevó al espejo y que con el pretexto de que ella se estaba maquillando, puso el espejo de manera que pudo reconocer plenamente a Israel Vallarta. Es importante comentarte creemos que Vallarta ya cumplió, después de casi 20 años de prisión, ya cumplió con la pena que podría haber tenido que pagar. Es importante también señalar que las torturas que sufrió fueron prácticamente inenarrables y que incluyeron una violación y que pues formalmente la Fiscalía General de la República ahora y antes la Procuraduría General de la República no le pudieron probar nada. El primero que defendió a Israel Vallarta y su prisión quizá haya sido yo. Y pues solamente quisiera recomendarle, porque necesitaría 50 días, 50 conferencias de prensa para decirle de cada una de las personas del gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto que están en prisión solamente con la prueba de la tortura. Desde Miguel de la Madrid se dijo que la confesión dejaba de ser una prueba válida para cualquier delito y sin embargo sigue habiendo decenas o centenares de personas presas por haber sufrido torturas. Uno de esos casos, nada más, inventado por Miguel Ángel Mancera, es el caso Narvarte, donde es imposible que 3 jóvenes hayan cometido con tal brutalidad los crímenes, entre los cuales se encuentra el de un periodista, Rubén Espinosa, y solamente se da como prueba que haya tenido el número telefónico de una de las víctimas, este joven que era Abraham Torres Tranquilino, que había sido un joven que había querido servir a su país y a la Ciudad de México inscribiéndose como policía. Un culpable fabricado, poniendo a gritos de señoras en el reclusorio Oriente, diciéndoles que estaban violando a su madre y a su hermana. Entonces hay mucho trabajo y quisiéramos que nos permita como periodistas e investigadores ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Sí, quedamos en eso y yo espero un informe de la secretaria de Gobernación la semana próxima, ¿te parece? Pero hoy establezcan comunicación y que se vean estos asuntos. Jaime Asher huyó a Estados Unidos y después a Israel. En este video te voy a contar también pues por qué México tiene suficientes razones para romper relaciones diplomáticas con Israel, ya que pues ha intervenido en la soberanía mexicana al utilizar un software llamado Pegasus, que fue utilizado incluso para espiar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, en una prueba contundente de todo lo que te estoy diciendo, es que no solamente Jaime Asher huyó a Israel sin que se le detuviera, sino que también está ahí el señor involucrado en el caso de Ayotzinapa por ocultamiento de pruebas de los 43, pero no te quiero hablar de eso en este momento. Lo que te quiero decir es que esta persona que está pues cómodamente exiliada en Israel fue el que introdujo el software Pegasus a México. No solamente lo introdujo, sino que llevaba enormes comisiones por esto. La empresa israelí que vendía ese software de espionaje estaba fuertemente apoyada, está apoyada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Por eso es que no se ha extraditado al responsable de la venta del software Pegasus. Pues la participación de Tomás Cerón Lucio,
en la venta de este equipo Pegasus con el que se espió al candidato y después presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fueron hechos con equipo que vendió Tomás Herón en México, Tomás Herón Lucio. De manera que, bueno, pues ahí existe otro elemento. Olvidémonos ya de la guerra en Gaza, olvidémonos de otras cosas. El caso es que el Estado de Israel intervino en la política mexicana, espió a políticos mexicanos, y sería esto más que suficiente razón para suspender relaciones diplomáticas con Israel mientras se averigua el papel que tuvo Netanyahu con esta empresa llamada Pegasus y en la protección a Tomás Herón. Es importante que tú sepas que, y voy a insistir en el punto, que yo estuve por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, instrucciones que le dio a la ministra Olga Sánchez Cordero, que me recibiera para hablar de los inocentes que estaban encarcelados. Se logró la liberación de una persona, sin embargo, el asunto de Vallarta no se resolvió porque se encontraba involucrado en otros delitos, además del que le montó García Luna. Yo le expuse a la secretaria de Gobernación en ese momento el caso de Israel Vallarta y me dijo que, bueno, en ese caso ella no podía hacer nada porque Israel Vallarta estaba acusado de otros 2 secuestros, independientemente de los que se pudieron ver en el montaje. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con toda esta situación? Este empresario judío que es el dueño de la empresa Apple. Bueno, pues resulta que él tenía un empleado y este empleado le hizo saber que su hija estaba casada con una persona que podía ser muy buena para los negocios y que debería asociarse con él. Este hombre era ni más ni menos que Sebastián Cassés. Trabajaron un tiempo en una empresa de depilación y pues iban las cosas más o menos bien, hasta que el empleado de Eduardo Margolis le dijo: usted sabe que yo soy un hombre religioso y por lo tanto no puedo permitirle que le roben a mis amigos. Lo que sigue no es ya ninguna novedad porque se presentó en el documental de Netflix. Se supone que Eduardo Margolis, muy molesto por lo que le habían dicho de que Sebastián Cassés lo estaba robando, le exigió terminar con cualquier negocio que tuvieran hasta ese momento y le devolviera el automóvil de la compañía que le había proporcionado para trabajar. Sebastián Cassés se negó y en lugar de eso, pues se lo llevó este vehículo a Israel Vallarta para que lo tuneara. El mismo Israel Vallarta reconoce en una entrevista reciente con Carmen Aristegui que él se encargaba de la compra y venta de automóviles, que este era su negocio. Así que, de acuerdo a la versión de Margolis, Sebastián Cassés le lleva el vehículo a Israel Vallarta para que lo transforme, lo desaparezca, y esta es la única relación que reconoce Margolis. Él asegura que él jamás había visto a Israel Vallarta, que lo conoció pues ya después de la aprehensión que hizo Genaro García Luna. Él mismo dice: Genaro García Luna estaba ávido de hacerse famoso y por lo tanto pues se inventó una telenovela que resultaba muy atractiva, una mujer francesa, un hombre bien parecido. Por cierto, el propio Margolis reconoce que
fue muy valiente Israel Vallarta al soportar toda la tortura que le aplicaron en la Siedo, y pues él jamás se dio, jamás confesó nada. Pues así acaba esta historia en la que esperamos haberte narrado algunos hechos, algunas circunstancias que tú no conocías sobre el caso de Israel Vallarta. Si te gustó este video, por favor ayúdanos a compartirlo. Si no te gustó, pues también compártelo con nuestros enemigos, que pues no son pocos, para que digan que no les gustó, y esto de todas maneras ayuda a que se haga viral. Soy Ramsés Ancira, muchas gracias y hasta la próxima.